Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Maivi y este es mi canal Maivi and the Books. En el día de hoy les traigo una reseña muy especial. Les traigo la reseña de mi libro favorito del 2024. Ya brevemente hablé sobre este libro en mi video sobre justamente mi top 5 de los libros favoritos del 2024. Les voy a dejar el link por acá si quieren ver cuáles son los otros 4 libros que entraron en el ranking. Pero quería realmente tomar esta oportunidad para hablar específicamente de este libro, que es un libro sumamente especial. La canción de Aquiles, de Madeline Miller. Este libro les dejo acá la foto del libro de la portada en español para que puedan reconocerlo. La canción de Aquiles básicamente es lo que conocemos como un retelling, que básicamente consiste en una reinterpretación de una historia que ya conocemos. Esto es algo que está ocurriendo bastante seguido, no solamente en lo que es la literatura, sino también en lo que son las películas, incluso series, que estamos volviendo a ver historias que renacen con otra perspectiva. Pero puntualmente este libro se trata justamente sobre la vida de Aquiles, del guerrero griego que participó en aquella batalla de Troya. Si ya han conocido, si ya han visto la película de Troya, más o menos ya saben de qué se trata este libro. Está puntualmente basado en lo que es el libro original de la Ilíada, escrita por Homero hace ya unos miles de años. Pero la autora de este libro hace un trabajo excepcional en traernos la historia a, digamos, no es una versión moderna de la historia, digamos, está la historia narrada en aquella misma época, en la misma época en que, digamos, se basó Homero cuando escribió la Ilíada, pero este libro lo que tiene de diferente es que arranca la historia muchísimo antes. La Ilíada arranca puntualmente cuando ya estamos en la guerra de Troya. La guerra de Troya es una guerra mítica que duró aproximadamente 10 años y la Ilíada está narrada, digamos, contando los eventos que pasaron ya cuando la guerra estaba comenzada. Madeline Miller, sin embargo, nos lleva muchísimo más atrás en la historia y nos habla de Aquiles cuando era niño, de su infancia, su adolescencia, su crecer. Y otra de las cosas que tiene interesantes este libro es que está contado desde el punto de vista de Patroclus en inglés o Patroclo en español. Y Patroclo, que aparece también en la Ilíada, eh, era básicamente el aliado de Aquiles, era el amante de Aquiles, era el amor de Aquiles. Y realmente no hay un consenso sobre cuál era la relación que ellos tenían. Porque el libro La Ilíada, escrito por Homero, está escrito en griego antiguo. Y las palabras que se usan para hablar sobre Patroclo y para describir la relación que tiene con Aquiles tienen múltiples interpretaciones que han ido cambiando con el correr de los años y con el correr de lo que es aceptable o no aceptable en diferentes momentos históricos. Madeline Miller, cabe destacar, esta autora no solamente es una escritora extraordinaria, porque la forma que tiene de escribir realmente, gente, es para derretirse. Pero también Madeline Miller es una experta en ciencias clásicas. Ella sabe hablar griego antiguo, con lo cual ella está, digamos, muy bien posicionada para interpretar los textos originales de la Ilíada. Y como les decía también que este libro arranca de muchísimo antes de cuando Aquiles era apenas un niño, muchas de esas historias previas a la guerra de Troya, Madeline Miller también las saca de otros autores y otros poetas de aquella época que también hablaban sobre el gran guerrero Aquiles y hablaban sobre diferentes facetas de su vida. Entonces, si bien sí que hay como ciertas libertades artísticas digamos, lo que hace en realidad Madeline Miller es que ella rellena fragmentos de la historia y básicamente ella como que une con un hilo todos esos diferentes relatos de la vida de Aquiles hasta llegar a justamente la guerra de Troya y bueno, y el final
que ya todos conocemos. Una de las cosas que me parece brillante de esta historia justamente es que está narrada a través de Patroclo. Y Patroclo habla sobre Aquiles, digamos, desde un punto de vista de alguien que no solamente lo ama y lo admira muchísimo, sino que lo conoce en su mayor intimidad. Entonces, si bien sabemos que estamos hablando de este guerrero súper poderoso que es capaz de todo y de hacer cosas, digamos, al ser un héroe griego y al ser de alguna manera un poco sobrehumano, él puede hacer cosas que los otros no pueden hacer y tiene habilidades que los hombres no tienen. Y estamos hablando sobre esa persona, pero también estamos viendo otro aspecto de Aquiles que nunca nos contaron o que nunca se puso el foco en eso. Estamos viendo la intimidad de Aquiles, estamos viendo la ternura de Aquiles, y el motivo por el cual este libro se llama La canción de Aquiles es porque incluso ya está, digamos, la manera en que está narrado en la Ilíada. Aquiles era muy adepto a tocar la lira, a él le gustaba mucho ese instrumento. Entonces, esa es justamente la visión que tiene Patroclo. Patroclo es quien ve a ese Aquiles que se sienta y que toca la lira y que disfruta del arte, que disfruta de la música en ese momento. Otra de las cosas que me pareció súper interesante de este libro y en el cual realmente podemos ver la expertise y el conocimiento que Madeline Miller tiene sobre esta cultura es que nosotros vemos, digamos, en la narrativa y en las situaciones, podemos ver lo que era la idiosincrasia de esa época. Podemos ver cómo era el trato a las mujeres, cómo se las consideraba a las mujeres, podemos ver cómo se consideraba la homosexualidad, podemos ver también la manera en que estas personas se relacionaban con los dioses, lo que pensaban de los dioses, lo que esperaban de los dioses. Me resultó realmente muy interesante esa parte. Respecto a mi propia experiencia de lectura leyendo este libro para mí fue la mezcla perfecta entre Game of Thrones y Heartstopper. Pero también me hizo acordar un poco a Titanic, a la película Titanic. Dejen que explique porque les va a parecer una locura, pero tiene una explicación. La película Titanic, que dura como 3 horas, pasamos la primera hora y media conociendo a los personajes, enamorándonos de los personajes, involucrándonos en esta historia y deseando que estén juntos para siempre. En la segunda parte, a la mitad de la película, viene el iceberg, rompe el barco y nos pasamos la segunda mitad de la película sufriendo desesperadamente mientras estas pobres personas están tratando de escaparse del agua, tratando de no morir ahogados y tratando de nada, y nosotros soñando con que puedan sobrevivir y estar juntos por siempre. Esa es mi experiencia hace ya muchísimos años atrás cuando vi Titanic. Este libro tiene esa misma estructura. Tenemos una primera mitad en la cual básicamente conocemos a Patroclo, conocemos a Aquiles, vemos esta historia crecer, los vemos interactuar entre ellos, los vemos yéndose a la montaña, a pasar unos años de su adolescencia junto a un centauro que se transforma en un mentor y que les enseña todo lo que tienen que saber para la vida. Y básicamente nos pasamos la mitad del libro enamorándonos de estos personajes y queriendo que estén juntos por siempre. A partir de la mitad del libro es cuando realmente vemos que empieza la guerra de Troya y ya esta segunda mitad sí está muchísimo más basada en los escritos de Homero en la Ilíada. Y son justamente escenas de batallas. Y aquí es justamente donde digo, esta primera parte realmente me hace acordar muchísimo a Heartstopper porque es extremadamente tierna, es extremadamente inocente en la manera en que estos dos personajes van creciendo y se van enamorando el uno de otro y nos da todo ese calorcito hermoso en el corazón. Es esta primera parte. La segunda parte es Game of Thrones. ¿Por qué es Game of Thrones? Game of Thrones es, por lo menos que yo haya visto, una de las primeras series que nos enseña, nos muestra estas escenas de batallas desde el punto de vista individual. Hasta ese momento yo como que la mayoría de las veces que veía batallas en las películas es como que vos tenés una perspectiva
de la distancia y ves a los diferentes ejércitos y a las diferentes personas que se unen, que vienen juntos y que, digamos, se matan con espadas y con caballos y con lanzas y con flechas, y se ve toda esa confusión. Pero Game of Thrones nos trajo estas escenas en las cuales nosotros seguíamos a Jon Snow, a este único personaje que iba por el campo de batalla en medio de toda esta confusión, y nos trajo esta perspectiva tan caótica y que te genera tanta ansiedad el ver no solamente en la distancia lo que está pasando, sino específicamente las flechas que van cayendo, espadas que van cortando el aire enfrente de nuestras narices, gente muriendo a nuestros costados, el trastabillarnos con las armas y con las personas que están a nuestro alrededor. Y de esa misma manera es que está narrada esta batalla. Porque Patroclo, durante la batalla, está mirando a Aquiles. Entonces nosotros vemos la batalla, las escenas que son muy vívidas de esta batalla, es a través de esta figura individual de Aquiles que vemos en el medio de toda esta cosa confusa y sangrienta que es la guerra. Y un poco para resumir mi propia experiencia personal, este es un libro al cual indiscutiblemente le puse 5 estrellas, o sea, no hay duda. No hay ninguna duda, le pondría 6 si existiera en mi escala, que no existe, pero esto significa que es uno de los mejores libros que he leído. Con total sinceridad, las primeras 20-30 páginas arrancaron un poco lentas para mí, me costó un poco adentrarme en la historia, hasta que para quienes ya lo leyeron, en un momento pasa algo con Patroclo, totalmente inesperado, que él hace accidentalmente. Quienes leyeron el libro saben a qué me refiero. Esto pasa muy temprano en la historia y es justamente lo que lleva a que Patroclo sea exiliado de su propio lugar, de su reino, y digamos, termine yendo a vivir a otro reino que es donde vive Aquiles. Cuando eso pasó, ahí la historia me atrapó y de ahí era una cosa que no podía alargar este libro, no podía parar de leerlo. Así que si tienen esa experiencia que tuve yo, que les cuesta un poquito las primeras páginas, créanme, quédense ahí, sigan aguantando que el libro se pone excelente. También había escuchado mucho de que la gente llora con este libro. En mi experiencia yo en general no soy de llorar mucho con los libros, me cuesta que un libro me haga llorar. Y este libro, todo parecía indicar que no me iba a largar a llorar. Pasaron cosas fuertes que no me hicieron llorar. Hasta que llegué a la última página. Y cuando llegué a la última página, realmente este libro, con una frase, destrozó mi corazón y me dejó llorando por un largo rato. Y yo me tenía que ir a dormir y no podía dormir porque me había largado a llorar con tanta angustia que me costó. Me costó esa noche conciliar el sueño, debo decir. Así que si están leyendo este libro, les recomiendo que dejen el final para un momento, digamos, en el cual puedan tomarse el tiempo después como para volver a un estado normal. Así que bueno, amigos, eso fue todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta reseña. Espero que les haya resultado interesante. Cuéntenme en los comentarios si leyeron este libro o si tienen ganas de leerlo. ¿Qué les pareció? Si ya lo leyeron. Y bueno, no se olviden de suscribirse, no se olviden de darle like, así ayudan en la medida que puedan a este canal. Les mando un beso muy grande y nos vemos en la próxima. Chao, chao.